Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Quiero recibir primero con mucha alegría a la rabina Sandra Kochman en este espacio que se llama Un Café con el Rabino Gustavo. Eh, es un café virtual, así que le debo la invitación para un café o otra cosa más suculenta en próximos encuentros. Eh, este es un espacio que forma parte de nuestro programa Bidut Beyahat. Sandra, así llamamos a nuestra propuesta cuando se lanzó la cuarentena, tener un bidut obligatorio por las circunstancias, pero bueno, mantenernos juntos, ¿no? Y en este Café con el Rabino Gustavo me doy el gran placer de poder conversar virtualmente con gente que está lejos, eh, y que entonces en este marco la conversación fluye muy bien. Y hoy les cuento a todos, invité a Sandra, la rabina Sandra Kochman, que ahora se le voy a pedir que se presente, que la conozco hace muchísimos años, estudiamos juntos allá en nuestra juventud, en la Escuela Rabínica del Seminario Rabínico Latinoamericano de Buenos Aires. Eh, Sandra estuvo en nuestra boda con Ruti, estuvo presente en el momento en que me dieron mi título rabínico, y por supuesto cada visita a Jerusalén es un obligado encuentro, y de hecho en febrero, parece fue hace años, pero en febrero pasado, ahora en febrero, hace 5 meses, estuvimos juntos en el centro de Jerusalén con Sandra. Así que, Sandra, bienvenida, un gusto tenerte aquí, y te pediría que te presentes para que la gente sepa quién eres. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto encontrarse con amigos, siempre, en vivo y por Zoom también. Eh, bueno, yo nací en Paraguay. Cuando terminé el colegio secundario fui a Argentina, a Buenos Aires. En principio no para estudiar rabinato, sino en realidad yo siempre quise vivir en Israel. Y cuando llegó ese momento, cuando llegué a los 18 años, en esa época no había tantos medios de comunicación, las llamadas telefónicas eran muy caras, Israel era muy lejos, y para mis padres fue difícil esa primera decisión. Entonces dijimos que iba a estudiar a Buenos Aires por un tiempo. En principio iban a ser solo 3 años para tener algún título, y poder con eso sí ir a Israel. Y al final me quedé 10 años en Argentina y ahí después estudié rabinato. Tengo también el título de la universidad, lo que en ese momento era la Universidad de Hebrea Argentina Barilam, en organización y dirección de instituciones sin fines de lucro. Y bueno, el último año del rabinato implica venir a Israel, al Mahon Shechter, aquí en Jerusalén. Y también ahí, o sea, vine por un año, me quedé por 4. En realidad el segundo año fue porque recibí una beca del programa Melton en la Universidad de Hebrea de Jerusalén por un año también. Y después, que no sé si esto es parte de lo que quieren después que cuente, fue muy difícil conseguir trabajo como mujer rabina fuera de Israel, o sea, en general, ¿sí? No solamente fuera de Israel, digo, porque teníamos como una obligación moral de volver a Latinoamérica. Y entonces me quedé unos años más, en realidad me quedé 4 años en total en Israel, y ahí conseguí por primera vez un trabajo fuera de Israel en Brasil. Y en el año 2003 fui la primera mujer en trabajar como rabina en Brasil, en la comunidad Ari, en la ciudad de Río de Janeiro. Trabajé 2 años y desde el año 2005 estoy aquí en Israel, en Jerusalén, trabajando en la comunidad que había trabajado en esos años que estuve intermedios, digamos, en el barrio de Beit Hakerem, aquí cerquita de el Monte Herzl y Yad Vashem, para los que conocen. Trabajo también en las oficinas del movimiento Masortí, el movimiento conservador, en todo lo que se refiere a conversiones, casamientos. Y
coordino también lo que es la parte igualitaria del Kotel, del Muro de los Lamentos. Y bueno, me gustan los deportes, me gusta el fútbol, tengo grandes charlas con Dan también por ahí. Y soy hincha de Olimpia, eso es importante saber. Olimpia de Paraguay, porque hay por ahí por Centroamérica hay otro Olimpia, pero no soy yo. Fanática de Olimpia, a decir verdad. Pero Fanática. bueno, gracias Sandra por la disposición. Eh, bueno, en todo esto que decías recién, abarcaste varios temas que quisiera profundizar un poquito, pero primero quiero, dame tus sensaciones con esta situación tan inimaginable que estamos atravesando. En Israel está esta segunda ola, todos hablamos de Israel como que ejemplo maravilloso, y de pronto hay una segunda ola más violenta que la primera. ¿Cómo te sientes? ¿Qué pensamientos tienes? Bueno, esto como a todos nos tomó por sorpresa. Nadie en el mundo puede imaginarse que algo como esto iba a pasar. Yo personalmente creo que no es una segunda ola, yo creo que es la primera ola, solamente que con la gente saliendo afuera a trabajar. O sea, cuando empezó todo esto nos metieron a todos en las casas, entonces nos salimos y por eso los números eran muy bajos. En Israel relativamente siguen siendo bajos, por más que la gente que se descubran, digamos, muchos infectados por día, la cantidad de análisis, ¿sí? que se hacen, test que se hacen son muchísimos, entonces el porcentaje sigue siendo el mismo. La cantidad nos asustan a todos, ¿sí? En todo el mundo, que dentro de 2 semanas va a ser el triple, el cuádruple y no van a haber camas. En Israel hay menos de 100, digamos, personas en terapia intensiva. O sea, nos asustan más de lo que debería ser, que por una parte está bien para que nos cuidemos, pero eso de segunda ola, nada, en este momento yo considero que ya están haciendo prácticamente, están jugando con la gente, perdón por lo que voy a decir, pero bueno, hoy justamente vas a terminar los noticieros en Israel, y el jueves pasado habían dado un montón de nuevas normas que muchas no tenían lógica porque cerraban una cosa y abrían otra. Durante toda esta semana los distintos lugares que cerraron protestaron y se volvieron a abrir, o sea que no era cuestión de salud, es cuestión también de económica y de cosas políticas. Y lo último que quedaba, que era que ya se podía volver a abrir todo y qué sé yo, menos los negocios desde el viernes a la noche hasta el domingo de mañana. Hay en ciudades hay cosas que están abiertas en Shabbat, y eso parece que también va a caer mañana, o sea, también esa última norma va a caer. Y lo que nos afecta a nosotros es el tema de las sinagogas, ¿sí? Que podemos rezar ahora hasta 10 personas dentro de un espacio cerrado, 20 afuera, digamos, y eso nos hace cambiar a cada momento las reglas de nuestras sinagogas, ¿sí? Nosotros los viernes hasta el momento del Kabbalat Shabbat hacemos por Zoom, y los sábados de mañana, empezamos la semana pasada, hacemos fuera, cuando encontramos un lugar donde hay sombra, pedimos a la gente que se inscriba, quiénes van a venir, cuántos van a venir, y bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. Hace mucho calor aquí, ¿sí? Hace mucho calor, por eso también es complicado el tema con hacer ceremonias afuera. Bueno, y en la parte igualitaria del cóctel, donde trabajo también, en estas épocas del año, que es el verano de Estados Unidos, y bueno, aquí en Israel también, las vacaciones, teníamos más de 1000 ceremonias por año, o sea que esta es la época de más ceremonias. Tienen como varias por día, ¿no? En esta época. Claro, nosotros depende del horario y depende de la época del año, podemos tener entre 6 y 10 ceremonias en paralelo en una misma hora, o sea, 1 hora y media. En estos días, en esta época del año, normalmente los lunes y jueves, que son días de lectura de la Torá, yo estaba desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y como digo, entre 6 y 10 grupos paralelos, y ahora solamente quedaron los grupos israelíes, que por un lado está bien porque para la cabeza del israelí las ceremonias igualitarias son solamente para la gente de afuera, el israelí promedio no está muy acostumbrado a esto, pero para nosotros esto es excelente porque estamos comprobando, o sea, en un año normal, 1/3 de esas 1000 ceremonias
son, son de israelíes, ahora solamente quedaron israelíes. ¿Y ese tercio va creciendo? Sí, O sea, sí. o sea, cada vez hay más israelíes que eligen hacerlo ahí. Hay más gente, más israelíes que descubren ese lugar, ¿sí? Que entienden que se puede rezar solo, incluso los mismos grupos que organizan ceremonias, o sea, los productores de eventos, hacen publicidad también, o sea, presentan a las familias, hacer por separado en el cótel y hacer todos juntos, y prefieren hacer todos juntos. No importa de qué corriente religiosa sean, o sea, el israelí promedio que no es religioso o incluso ortodoxos modernos, y nosotros tenemos que entender que ortodoxos no solamente son los que van de negro, esos son un grupo, sí, los ortodoxos modernos, kipá tejida, la gente ve que la mujer no tiene que subirse a ninguna silla para ver la ceremonia de su hijo, puede estar al lado, y si quieren pueden pararse un poquito separados. Entonces, nuestra parte del cótel es un servicio para todos. El único problema en estos últimos tiempos es que como solamente se puede hasta 20 personas, para el israelí 20 personas no es nada. Cuando podíamos 50 me decían, pero si las familias cercanas son 60, no puedo hacer con 50, y ahora con 20 es nada. Es traer a los que viven en la misma casa, o sea, no. Por eso también tenemos menos en estos días, pero esperemos que se vayan abriendo de nuevo las oportunidades. Bueno, hablando de las 1000 ceremonias por año, aquí tenemos Sí, a estoy Johan, viendo. que fue uno de los miles el año pasado, así que qué bueno que esté aquí. Sí. Estamos hablando del cótel. Cuéntame un poquito, o cuéntale a la gente un poco el tema del sector igualitario. ¿Qué características tiene? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es la lucha? Bueno, en primer lugar, tenemos ese lugar igualitario desde el año 2001, 2002, no exactamente como está hoy, pero o sea, esa posibilidad de hacer de manera igualitaria en el cótel, gracias a la lucha de las mujeres del cótel en un primer momento, de las cuales también soy parte, o sea, soy una de las activistas, no estoy en la comisión directiva, soy de las que participo con mis rezos, digamos, cada principio de mes, cada Rosh Hodesh. En un ratito Y, vuelvo a las mujeres del cótel, ¿ok? no, no, Pero está bien, ahora, solo para contar cómo llegamos hasta ese lugar. Desde el primer momento, el movimiento conservador, el movimiento Masortí, dijo: nosotros nos hacemos cargo de ofrecer el servicio en ese lugar, de ofrecer rollos de la Torá y sidurim, libros de rezo para quienes necesiten. En un principio esas cosas estaban en el lugar que digamos, donde está la parte igualitaria, corresponde al Centro Davidson, que es un lugar arqueológico, un lugar de visita de arqueología. Y nos dieron un lugar en la oficina del museo que existe ahí. Desde el año 2013, yo empecé a trabajar en diciembre del 2012 allí. Desde el año 2013 tenemos una plataforma, que es donde Johan hizo su bar mitzvah. Tenemos, ahí tenemos 2 armarios que son del movimiento Masortí, con Sifrei Torah, con Sidurim, con todo lo que se necesita para que las distintas familias hagan sus ceremonias. Y lo que nosotros hacemos, o sea, mi trabajo es coordinar, ver qué familia viene cuándo, dar las reservas, que todos estén que todo esté coordinado, ¿sí? Ese es el trabajo. Nosotros ofrecemos ese servicio sin fines de lucro. Digamos, el trabajo, el que quiere donar con mucho gusto, pero es un servicio para todas las familias que quieran hacer de manera igualitaria. Las madres pueden estar al lado de sus hijos, las niñas pueden hacer bat mitzvah de manera igualitaria sin que nadie les pregunte por qué, cómo. Del lado conocido del cótel no tenemos, las mujeres no tenemos posibilidad de tener la Torá. Entonces, de nuestra parte se puede hacer exactamente todo igualitario. El papá puede estar al lado de la niña, la mamá del lado del niño, toda la familia junta, y eso creo que es lo más valioso. Y quiero aclarar que es la continuación de la pared del cótel, el mismo cótel, no es otra pared, no es nada, no es... la gente dice es el muro sur, no es el muro sur, es la parte sur del muro occidental, es la misma pared exactamente. Si uno mira el muro de los lamentos de frente, tiene la parte de los hombres, de las mujeres. Hay una separación porque hay el puente del Mugrabi que sube a las mezquitas o al monte del templo, que hoy es un día especial también que recordamos esos lugares. Y a continuación, por otra entrada, pero sigue siendo la misma pared,
está la parte que se llama Ezrat Israel. Ezrat Israel era en honor de una parte del gran templo en Jerusalén que se llamaba así, Ezrat Israel, o sea, el lugar donde estaban todo el pueblo, donde todos se unían. Y a nosotros nos gusta llamar el Kotel HaMishpachot, el Kotel de la familia, ¿sí? Donde toda la familia puede estar junta celebrando sus fiestas. Y estaba la idea de elevarlo, ¿no? Porque ahora está como hacia abajo, está como, no sé, 7, 8 metros hacia abajo, y la idea es elevarlo y ponerlo a la misma altura del resto. Hay, ¿no? ¿Eso algún día lo veremos? Ok, bueno, esa ya es la parte política. En realidad, como dije antes, nos dieron, o sea, esa parte como, después, o sea, para evitar que haya este reclamo de igualdad, digamos, en la parte conocida del Kotel. Entonces, como dije, es un centro, un parque arqueológico, ¿sí? Sobre eso se construyó de la manera mejor posible, sin tocar nada que pueda perjudicar a las piedras o a las rocas que hay en ese momento, que hay allí en el parque arqueológico. En fines de enero del 2016, se firmó un acuerdo donde estuvieron presentes representantes del movimiento conservador, reformista, Mujeres del Muro, la agencia judía, la Sochnut, y el gobierno, y grupos, o sea, los rabinos ortodoxos, que son los que tienen el poder, el monopolio de la religión en Israel, también participaron, aunque no se sentaban el mismo día, ¿sí? Le contaban a ellos lo que habían hablado nuestros representantes, y ellos apoyaron, y se firmó un acuerdo que se iba, que en nuestra parte del Kotel se iba a elevar más, porque como vos decís, la plataforma estaba muy baja, ¿sí? Es más baja geográficamente, ¿sí? Pero que se iba a elevar. Y lo más importante era que la pared que está detrás, o sea, si yo estoy ahora mirando al Kotel, hay una pared atrás, porque eso está como cerrado, ¿sí? Tiene un acceso separado, no por nosotros, por el parque arqueológico, ¿sí? Que se iba a tirar esa pared, y la idea era que la persona que viniera al Kotel pudiera ver 3 opciones, podría elegir entre hombres, mujeres y todos juntos, incluso sin necesidad de reservar, como el que va hoy en día al Kotel, ¿sí? El que va hoy en día al Kotel y quiere entrar, sacar una Torah y rezar, puede hacer sin reserva, ¿ok? La idea es que eso pueda pasar, o sea, eso también estaba en ese acuerdo, que iba a haber presupuesto para que podamos, para que lo que se llamaba, lo llamaron educación, pero lo que se referían con educación es hacer publicidad de ese lugar, ¿sí? Que la gente conozca, así como cada vez más israelíes van conociendo, que la gente conozca, que sea un lugar público, y en el momento de que si iban a haber 3 plataformas o 3 plazas iguales, ¿sí? La gente supiera a qué viene y pudiera elegir libremente, sin que le digan es solamente aquí o solamente aquí. Esto, como dije, fue en enero del 2016. Cuando se entera de esto, de este proyecto, ¿sí? O este acuerdo, porque ya no acuerdo firmado, ¿sí? Cuando se enteran de la calle ultraortodoxa, ¿sí? No, los políticos ya habían firmado, ¿sí? Desde ambos lados tuvimos que hacer concesiones. Ellos, no, por supuesto, tuvieron que cedernos una parte, o sea, del Kotel, por decirlo a nosotros, y nosotros aceptar que la parte más conocida del Kotel se rija como una sinagoga ortodoxa, que es como como está hoy en día, o sea, separados hombres y mujeres, y no reclamar más que eso. Cuando la calle, ¿sí? Se entera, la calle ultraortodoxa se entera de lo que firmaron sus líderes políticos, ellos hacen protestas, reclamos, piden firmas a la gente y amenazan a Netanyahu, que también en aquel momento era primer ministro, que no van a formar parte de la coalición con él, no le van a dar su apoyo político y tal. Como el interés de Netanyahu en todas las épocas, en esa época era otro gobierno, otra coalición, siempre ser el elegido primer ministro. Él estaba en ese momento, se encontró en la duda entre quedarse con el apoyo financiero
o la conexión importante con los judíos de Estados Unidos y de fuera de Israel en general, que le daban también dinero para sus campañas políticas, o los votos concretos de los ultraortodoxos en Israel. Y él eligió los votos concretos de los ultraortodoxos en Israel. Y entonces lo que hizo fue congelar ese acuerdo. Eso pasó en junio del 2017, o sea, un año y medio después. No se hizo absolutamente nada, nada de nada, ningún cambio. Y pusieron en un momento, en un lugar al lado de la entrada, había 3 obreros que trabajaban y estaba todo cerrado con unas telas negras. Nosotros nadie veía lo que se estaba haciendo, pero era como que se estuviera haciendo algo. El día que dejaron de trabajar vimos que no se hizo nada. Pusieron unas maderas, pero nada, de nada, de nada. Y entonces la palabra que utilizó en ese momento el gobierno fue que se congeló ese proyecto. ¿Sí? Congeló, no sabemos si algún día se va a descongelar o si va a quedar congelado para siempre. Y bueno, seguimos con eso, por lo menos, digamos, seguimos, tenemos cada vez más gente. Y esto que hay cada vez más israelíes, yo creo que va a ser más visible el lugar porque esto va de boca en boca, ¿sí? La gente se va contando unos a otros. Vemos así grupos que vienen a veces de paseo por Jerusalén, grupos israelíes, ¿sí? Que hacen su paseo por los lugares sagrados. Y escuchas especialmente a las mujeres decir, ay, mi hermana o el bar mitzvah de mi hijo lo hice del otro lado y no pude ver nada. Ahora que le toca a mi hermana, le voy a contar que existe esta parte y que no hay necesidad de que las mujeres estemos separadas o que tengamos que subir a sillas o para ver. Y solo quería decir una cosa sobre eso del presupuesto de educación, que no es solamente para publicidad, sino en qué se necesita también educar. Me pasa a veces con los guías turísticos que acompañan a estos grupos, a estas familias que vienen a celebrar, que apenas termina la ceremonia le dicen a la familia, bueno, y ahora vamos a todos al cóctel. Y yo le digo, pero si lo llevo aparte, le digo, pero si les decís a las familias que están ahora yendo al cóctel, entonces, ¿qué hicieron aquí? Puedes decir, vamos al otro lado del cóctel, vamos a la parte más conocida del cóctel, hay muchas maneras de llamar a la otra parte del cóctel, pero decir, ahora vamos al cóctel, entonces estás dando un mensaje de que lo que acaban de hacer no fue en el cóctel. Y ya escuché después que muchos cambiaron ese discurso. Entonces, eso es parte de, en realidad lo hacen sin maldad, sí, lo hacen como la manera en que están acostumbrados. Entonces, esa es la cuestión de educación para todos, ¿sí? De ir cambiando las ideas de cómo nos referimos a las cosas. Mencionaste recién Neyota Kotel, las mujeres del muro. Yo estoy seguro que cuando se escriba la historia va a haber un lugar de pedestal para la lucha de estas mujeres. Cuéntanos un poco de las mujeres del muro y qué representa para ti que estás involucrada. Bueno, las mujeres del muro empezaron en diciembre del año 88, 1988. ¿Ok? Solo cuento rapidito cómo empezaron para ver cómo ya. Yo en esa época no estaba ahí, yo empecé a participar desde el momento cuando fui a estudiar cuando vine a estudiar al Mahon Shechter para recibirme de rabina en octubre del año 1999, ¿sí? Hasta principios del año 2000. Dentro de unos días voy a celebrar 20 años de mi ordenación. Y entonces era un grupo de mujeres que vinieron a un congreso, como hay muchos congresos de judíos de todo el mundo que vinieron a participar y quisieron terminar ese congreso rezando en el cótel como ellas están acostumbradas a rezar fuera de Israel. La gran mayoría de las mujeres que rezan en sinagogas no ortodoxas fuera de Israel rezan con talit, filín tal vez, con Sefer Torah. Y algunas mujeres israelíes las quisieron ayudar porque no sabían si había mesas, si había Torah, cómo era. Y eso fue llegaron a este momento hasta ahí. Rezaron cuando sacaron el libro de la Torah, el rollo de la Torah, para empezar a leer, ahí la gente que estaba alrededor empezó a reaccionar con violencia, a insultar, a tirar cosas. Incluso el que en ese momento estaba como rabino del cótel, o sea, el rabino ortodoxo responsable de los lugares sagrados, dijo que, no es el que está hoy en día, sí, pero dijo, no sé por qué la gente se pone mal si en realidad no está prohibido que las mujeres lean la Torah, del lado de las mujeres, ¿sí? Pero eso llevó a muchos líos en ese momento.
Y esas mujeres de aquel día, en diciembre del 88, fueron sacadas con ayuda de la policía. Ahí las mujeres israelíes que quedaron, ¿sí?, tomaron la posta de esta lucha diciendo, no puede ser que vengan mujeres de fuera de Israel, que son judías como nosotras, que ese contacto con el judaísmo es la sinagoga o la comunidad donde ellas rezan de manera igualitaria, que vengan a uno de los lugares más sagrados para el pueblo judío en Israel y sean maltratadas y no tengan ese derecho a rezar. Y en ese momento empieza una lucha política, ¿sí? Todo lo que, la conclusión de todo lo que voy a decir es que más que una lucha, que más que un, que problemas religiosos, ¿sí? Porque si el mismo rabino dijo no hay nada prohibido en la ley judía, sino el problema en Israel es quién tiene el derecho de decir qué es válido y qué no es válido en la religión judía en Israel, ¿sí? Desde ese momento empiezan este grupo de mujeres israelíes que tomaron la posta, digamos, a llevar adelante esta lucha para que todas las mujeres tengamos derecho a rezar, en un principio en la parte de las mujeres, como estamos acostumbrados, o con todos los derechos, como podemos rezar en nuestras sinagogas fuera de Israel, o también las que estamos aquí en Israel y rezamos en sinagogas igualitarias. Pueden ver en el sitio de internet de las Mujeres del Muro, mes por mes, año por año, todas las luchas en las Cortes Supremas de Justicia, en todo lo que se les ocurra. Está todo ahí, en la parte histórica, no voy a entrar a eso. Solamente quiero decir que más adelante, ¿sí?, cuando esta lucha se hace mayor, ahí se unen los movimientos conservador y reformista, y así se llega a esa primera opción de rezar juntos en el centro Davidson, que es lo que le estaba contando antes, que esto empieza en el año 2001-2002 más o menos, ¿sí? Desde cuando el movimiento conservador toma por propia voluntad hacerse cargo del facilitar los servicios religiosos allí. Los grandes cambios en ese lugar aparecieron en el año, y en toda esta lucha, aparecieron en el año 2013, ¿sí?, que fue cuando se construyó esta plataforma que tenemos hoy. Eso fue en septiembre, pero antes, en el mes de mayo, hubo los rabinos ultraortodoxos, los rabinos principales de Israel, ¿sí?, principales porque el gobierno los llama principales, el Ashkenazí y el Sefaradí, llamaron a todos los jóvenes ultraortodoxos que llenaran el cótel a las 7 de la mañana, porque nuestros rezos son en el inicio de cada mes a las 7 de la mañana, para que nosotros no tengamos lugar para entrar. Entonces, del lado de los hombres, a las 7 de la mañana estaba lleno de estudiantes de yeshivot, todos vestidos de negro. Del lado de las mujeres estaban todas las niñas que estudian en lo que es el paralelo a las yeshivot, que se llaman ulpanot, y que la camisa de ellas, el uniforme es de azul celeste, ¿sí? Se veía, yo digo, esos son los colores de la religión en Israel, ¿sí? O sea, negro y blanco, no, negro y celeste. Y en la parte de atrás estábamos todos nosotros, los que estamos a favor de un pluralismo religioso en Israel, que también llamamos a nuestra gente, y vino gente de todo el país a apoyarnos, gente que no suele estar allí a las 7 de la mañana, el principio de mes, hombres y mujeres, y cubrimos todas esas explanadas. Y así como nosotros vemos ahora en nuestras fotos que estamos todos diferentes colores, esa es la imagen que se vio ese día. O sea, o el judaísmo de dos colores nada más, o el judaísmo pluralista. Y yo creo que ese fue un gran momento de emoción y de cambio. Y al tener hoy en día el cótel, salir de ahí también fue muy complicado ese día. La policía nos tuvo que proteger, nos tiraron cosas, desde botellas llenas, o sea, con agua, hasta piedras, todo lo que se les ocurra. Y ese año fue un año de muchos cambios, ¿sí? Para tener hasta lo que tenemos hoy. Y gracias a las Mujeres del Muro y gracias a la unión después de los movimientos conservadores reformistas y también el apoyo de la Sochnud, la agencia judía, pudimos tener todos los logros que tenemos hoy. Quería decir algo más sobre... que me preguntaste qué era para mí la lucha. Hay muchas cosas que a veces personalmente no estoy así
tan de acuerdo con los pasos que se hacen el día a día con las mujeres del muro. A veces, ¿sí? No siempre. Yo voy a rezar y mi rezo es mi forma de, o sea, mi rezo estando allí es mi forma de reclamar, digamos. Pero me dijeron muchas veces también que si no se hacen así grandes cambios o grandes... no me gusta llevar provocación porque eso es lo que llaman los demás a lo que nosotros Pasos hacemos. extremos. Sí, exacto. Si no se hacen algunas cosas fuera de lo esperado, no se logran las cosas. Y yo personalmente, o sea, mi objetivo, si bien, como dije antes, el objetivo inicial de las mujeres del muro era que en el lado de las mujeres se pudiera hacer, la mujer pudiera rezar libremente, para mí lo ideal es que recemos todos juntos, ¿sí? O sea, ojalá no hubiera separación en el cótel, ¿sí? Hasta el año Bueno, 67 no hubo como era separación. antes, ¿no? Claro, como era Tal antes. cual. La Sí, sí, gente no sí. sabe, la gente cree que desde la época del rey Salomón había una separación ahí. No olvidemos que el cótel es la pared exterior del patio del gran templo, o sea que ni siquiera un lugar donde la gente rezaba, ¿sí? Es como que quedó eso, es lo que nosotros le damos esa importancia. Entonces no hubo nunca separación, y mucha gente pone en Facebook fotos del año 1920, de 1800, el muro hasta el año 67, que Israel que recuperó la ciudad vieja. Y después de muchas discusiones que hace 2 o 3 semanas salieron a la luz, que la mayoría de los políticos estaban en desacuerdo que se pusiera una separación mejizá. O sea, hubo una charla, pero como dije antes, el problema en Israel es el problema político, que la religión está en manos de un solo grupo que representa a una minoría dentro del pueblo de Israel, y ellos tienen el derecho de marcar cómo y quiénes tienen derecho a expresar su judaísmo en Israel. Se tomaron las atribuciones de que es como una sinagoga ortodoxa y se separó entre hombres y mujeres. Y para que los que son más, ¿cómo se dice? Que miran con más detalles, si se fijan fotos ya con la separación hecha, cada tanto tiempo la parte de las mujeres es cada vez menor, porque la mejizá tiene como rueditas abajo, se puede mover. Se hace cada vez más alta. Antiguamente era una separación que cualquier persona podía ver hasta aquí más o menos, si una persona se paraba normalmente, o sea, una mujer se paraba normalmente, podía ver del otro lado. Ahora ahí se construyó algo sobre eso, o sea, otro Un segundo como nivel, sí. un nivel de metal, que por eso dije antes, las mujeres tienen que subirse sobre sillas para poder ver el bar mitzvah de sus niños, sobrinos, nietos. Imagínense mujeres que viajan kilómetros para venir de fuera de Israel y que tienen que pelearse, o sea, hay peleas por quién se va a parar sobre una silla, o una abuela que no se puede parar por una silla, o sobre una silla, perdón. Y quería decir otra cosa, que hay otra cuestión, o sea, muchas cosas que no nos fijamos desde el punto de vista quizás de las mujeres en general. Una mujer, una familiar en silla de ruedas, no tiene cómo ver a su hijo del lado de los hombres, porque no tiene cómo acceder hasta estar más alta que esa mejizá, que esa separación. Y en Israel también hay un gran porcentaje de familias monoparentales, donde está solo, o sea, la mamá con el hijo, ¿sí? El hijo varón. Y en la parte conocida del cótel, esa mamá no puede estar cerca del hijo, o sea, puede estar un abuelo, puede estar un tío, pero por más pariente cercano que sea, no es tan cercano como la mamá. Entonces, la gente, o sea, el que se deja llevar por lo que, la frase es esta, que siempre fue así, ¿sí? Que hay que hacer ahí porque siempre fue así, no está abierto a estas nuevas realidades, o no se fijan o no dan importancia a que hay mujeres que ahora estamos reclamando, ahora no, hace varios años reclamando que queremos participar de la vida judía de nuestros hijos de la misma manera. Y ni hablar de que las niñas no pueden hacer nada allí, ¿sí? Las niñas, cuando si va alguna niña desde fuera de Israel programando hacer su bat mitzvah en la parte conocida del cótel, solamente hay como un taller de que hacen unos candelabros, ¿sí? Eso es lo que hace el bat mitzvah que hace la nena si quiere hacer en la otra parte del cótel. En nuestra parte puede hacer de la manera que quiera, como quiera, y participando con toda la familia.
Bueno, te llevo a una parte más linda, menos política, digo yo. Em, de pequeña siempre quisiste hacer aliyá, viviste en Israel, te fuiste a trabajar, volviste a la diáspora a trabajar y finalmente hiciste aliyá hace 15 años, estás en Israel. Cuál es la magia? ¿Qué es lo maravilloso? ¿Qué es la pasión por Israel? Wow, en este momento es muy difícil. Sí, bueno, pero como todas las cosas, me imagino que en todas las cosas en la vida unos se apasionan en algunos momentos y otros menos, ¿sí? Pero, a ver, siempre está mi mamá acá conectada desde Paraguay. Desde muy chiquita nosotros crecimos en una comunidad, en la comunidad judía en Paraguay, una comunidad muy activa, muy sionista, con Morim Shlichim de Israel. Nosotros aprendimos hebreo en la escuela judía desde teníamos 3 años hasta los 18, con Morim que venían enviados por la Sojnut, hablando solamente hebreo, o sea que a los 5 o 6 años teníamos que hablar como fuera hebreo con personas que no sabían nada de castellano. Teníamos un grupo juvenil, Anoar Atzioni, que creo que también hay en Panamá. Y siempre recibimos una educación muy sionista y muy comprometida con la vida judía. No era el compromiso de lo religioso, ¿sí? O sea, yo no me acuerdo en que en la época donde yo crecí, ni siquiera había posibilidades de comer comida kasher, o sea, no había, ¿sí? No había, o sea, te podían enseñar 1 o 2 clases, pero ni siquiera podías elegir porque no había. Y eso no nos hacía más o menos judíos. Ir a la sinagoga, al Shabbat, era el viernes a la noche y que era más un encuentro social con todos, porque todos íbamos, pero participábamos, sí, del rezo, pero era como que es parte de la vida judía, estar durante la semana en la escuela, el viernes a la noche en el Beit Knesset y el sábado a la tarde en el movimiento juvenil. Todo lo demás, y era una vida comunitaria muy rica, ¿sí? Con todas lo que se refiere a festividades, a tradiciones. Ahora, yo crecí en ese ambiente y siempre, claro, me veía todas las cosas sobre Israel maravilladas, ¿sí? Eh, y entusiasmada, ¿sí? Entonces siempre decía que, bueno, cuando termine el colegio, que ya vendría a vivir a Israel. Y como dije antes, cuando terminas el colegio tenés 18 años y no sos tan adulto como parece o como te hacen creer en algunos países. Y como dije antes, las comunicaciones no eran las mismas. Bueno, dije, vamos un primer paso, 3 años a Argentina, como dije, me quedé 10. Y y cuando vine a estudiar al Mahon Shechter, bueno, ya, como que del primer día me sentí en casa, ¿sí? O sea, llegué a Israel y ya me sentí en casa. Había estado de visita, estuvimos juntos, ¿no? Con Gustavo, con Ruti, una vez por lo menos, pero ya había estado otras veces. Eh, y, y ese año, bueno, me quedé un año más y ahí, como dije, empecé a buscar cosas afuera, pero siempre con la idea de que quería volver a Israel. Al final, en lugar de venir por un año, me quedé 4 porque no era fácil conseguir trabajo para una mujer rabina fuera de Israel. Tampoco en Israel, pero como mi obligación era salir fuera de Israel, por eso digo fuera de Israel. Eh, y, eh, y nada, siempre esperaba ese momento exacto para volver, entonces cumplí con esa obligación que tenía por esa beca que tuve de la Universidad de Hebrea. Trabajé en Brasil, una experiencia increíble también, y ahí dije, hace 15 años, bueno, ya vengo y me establezco aquí, y tuve suerte sí, no solamente de reencontrarme con familia con la que crecí lejos, pero con la que enseguida me sentí cerca, y tener una comunidad, una sinagoga y bueno, y trabajos que me gustan hacer. Bueno, te cuento que Adis estuvo en este café hace un par de meses atrás, ¿ok? Porque Ronen es familia de Sandra, por eso eh, el comentario. Hablaba recién, y este sí es un tema que también quiero que me des tus impresiones.
Son 20 años de tu ordenación. Sandra es una de las primeras rabinas ordenadas en América Latina. La primera ordenación fue en el año 94. Así que Sandra se ordenó en el año 2000, así que sin duda es de las primeras. Eh, desde donde estás tú y donde ves la cosa en estos 20 años, ves cambios, ves progresos en la diáspora, en América Latina que conoces, en Israel, en los seminarios cada vez se ven más mujeres. Yo creo que hay más mujeres que hombres, tanto en Israel como fuera, en estudiantes. Pero en cuanto a su desarrollo profesional, ¿ves que va avanzando la cosa? Yo creo que sí, que todavía, por supuesto, no llegamos a lo ideal si en otros campos de la vida laboral la mujer todavía no llegó a la igualdad dentro del rabinato, todavía va a llevar tiempo, pero sí hay muchos avances. Eh, hay mujeres que era lo que no pasaba en la época que yo me recibí, que son líderes de sinagogas, ¿sí? De comunidades que hasta hace un tiempo no había. Éramos o rabinas asistentes o co-rabinas con algún rabino hombre, donde generalmente al dividirse las tareas, el hombre quedaba con lo que podemos decir más vista al público, ¿sí? La sinagoga, el hablar con los niños de bar o bat mitzvah, y las mujeres quedábamos como acción social, como, sin menospreciar, sí, pero como que eran cosas menos, no era un reparto, podemos decir, igualitario, que para mí lo igualitario es decir, eh, un día o un Shabbat habla el rabino, digamos, hombre con el bar mitzvah, el Shabbat siguiente habla la rabina mujer con el que toca, sí, no importa quién sea. Nos dividimos, hoy entra uno a hablar con juventud, el otro dos Shabbat entra, la otra semana entra la otra. Eso era lo que pasaba. Ahora hay rabinas que son líderes de sinagogas y eh, que tienen autonomía para tener una imagen, para liderar comunidades, ¿sí? Sin problemas. Sí creo que hay avances. Y yo creo que, bueno, como los avances se dan también a partir de la gente, de las comunidades, ¿sí? Que la gente tiene que conocer más para cambiar los estereotipos, ¿sí? A veces cuando yo recién me había recibido y empecé a buscar trabajo, ¿sí? Incluso todavía estaba acá en Israel, estaba hablando con la gente del seminario, buscando la comisión de placement, ¿sí? de ubicación de rabinos, hacer el contacto entre comunidades y los rabinos recibidos. Era como que yo decía, bueno, en tal lugar están buscando gente. Yo decía, bueno, pueden enviar mi currículum, yo no tengo problema en viajar a ningún lugar, puedo comenzar una vida nueva donde sea. Y me decían, no, pero ellos ni van a recibir el currículum de una mujer. Entonces ni siquiera salía mi currículum, ¿sí? Entonces, eh, el recibir ese trato, o sea, esa igualdad de oportunidades, no sé hasta qué punto, yo creo que mejoró. No sé si a una total igualdad, pero mejoró, ¿sí? O sea, por lo menos leen los currículums de las Ahora mujeres después. Sí. que estamos hablando entre nosotros y que nadie nos escucha, yo no Mm. estoy tan seguro si mi sinagoga, por ejemplo, aceptaría a una mujer como rabino todavía. Bueno, pero por eso digo, yo creo que lo que tiene que cambiar es la cabeza de la gente, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que pasó cuando yo llegué a Brasil? Ojo que cuando yo llegué a Brasil llegué a una comunidad reformista, que se supone que son mucho más abiertos eh, y conocen estos cambios, ¿sí? Yo justo tuve una charla esta semana con gente de Brasil, de otra ciudad, pero no de la que era mi sinagoga, pero cuando yo llegué la gente como que se imaginaba que la rabina tenía que ser una mujer ultra ortodoxa, cubierta, o sea, con falda así, con cubierta hasta todo el cuerpo, y yo había llegado muy cerca de Yamim Noraim, de Rosh Hashanah Yom Kippur, y cuando fue el primer Simchat Torah, que cantábamos y bailábamos con la Torah, se quedaban todos mirando, oh, la rabina baila, como si fuera alguien extraterrestre. Entonces, era muy difícil sacar de la cabeza a la gente eso de que
la rabina, o sea, tenía que ser una mujer, digamos así, ¿no? Con la imagen ultraortodoxa, cuando el rabino era un rabino moderno, sin barba, con toda, o sea, no era ni siquiera la imagen de un rabino, como una manera conservadora de ver un rabino, no el movimiento conservador, pero sí de barba, de negro y todo lo demás. Entonces, el hecho de conocer a alguien de cerca, cuando yo me fui después de 2 años, ahí mucha gente me dijo, yo al principio no estaba muy de acuerdo que viniera una mujer rabina, pero cuando te vimos que eras una persona normal, que sabía lo que estaba haciendo, que no pasaba nada si una mujer se pone talito, tfilín, se estudió, se explicó, y yo creo que eso es lo que falta en la gente, o sea, y eso yo quiero decir ahora que es también la función de los rabinos hombres, ¿sí? Que son los que tienen la voz en la comunidad, ¿sí? Porque la comunidad escucha a ese rabino hombre que tiene la imagen que ellos esperan, y son los rabinos hombres los que tienen que decir y explicar, ¿sí? Enseñar por qué una mujer puede ser rabina y por qué una mujer puede hacer esto y por qué. Entonces, la responsabilidad es compartida, ¿sí? La lucha de todas las minorías se vuelve, digamos, más exitosa cuando quien representa al mainstream, o sea, a esa mayoría aceptada, participa, ¿sí? O sea, porque si somos solamente las mujeres que reclamamos nuestros derechos, dicen, otra vez las mujeres, ¿sí? Entonces, pero si hay rabinos hombres que dicen, esto se puede, enseñan por qué se puede, ¿sí? Entonces, el público escucha, y ahí la lucha, o los logros son compartidos, porque entre todos cambiamos la imagen. Y yo sé personalmente, bueno, que cambiar, si cambiar la imagen de las mujeres en el mundo en general, en la vida cotidiana es difícil, en la religión, que son cosas mucho más conservadoras de cabeza, ¿sí? De que, como dije antes, la frase siempre fue así, mi abuela nunca hizo esto, o así nos enseñaron siempre, es porque ahora hay que permitirnos ver otras fuentes, ¿sí? El que nos enseñaron así siempre es porque tenían interés de que sepamos solamente una parte de la historia y de las fuentes y no que sepamos todas. Sí, sin ánimo de ser apologético, eh, la paradoja que se da en América Latina y la parte principalmente que yo conozco es que los cambios han venido iniciados por los rabinos y muchas veces han sido resistidos por las propias mujeres, ¿no? Lo que tú decías, de que no me hagas subir a la Torah a mí porque yo no, ¿no? Entonces nosotros convenciendo a las mujeres de que pueden subir a la Torah, que no hay nada en contra de que suban a la Torah, o las que te dicen, bueno, mi hija sí, pero yo no, porque, ¿no? Cosas por el estilo. Abrimos a preguntas y comentarios vía chat que quieran hacer llegar eh, a Sandra. ¿Y estarías entusiasmada en volver a una experiencia de púlpito en la diáspora o en Israel te sentís realizada? A ver, el trabajo de púlpito dentro y fuera de Israel es diferente, porque justamente aquí en Israel, y aquí hablo como rabina conservadora, masortí, no como mujer, porque estamos juntos en esta los hombres y las mujeres, eh, al no tener el apoyo del Estado, nuestras comunidades son pequeñas y se tienen que mantener y tenemos que o sea, nosotros, por ejemplo, mi sinagoga no tiene un local propio, nosotros alquilamos en un centro comunitario, o sea que tenemos chicos de nuestra comunidad, jóvenes que el viernes o antes de las fiestas ponen las sillas y nuestro Aarón Acodes tiene rueditas y al terminar el Shabbat lo vuelven a poner todo en su lugar porque el domingo a la mañana en ese mismo salón hay judo, ¿sí? O gimnasia. Otro Entonces, tipo de pelea. exacto. Y entonces, el, el, eh, tenemos, como se dice, que remarla mucho más, ¿sí? Entonces, entonces es muy difícil, pero hay otra cosa, en la comunidad aquí es mucho más familiar, no hay tanta formalidad como hay fuera de Israel.
yo soy la primera que voy, no solo yo, sino otros rabinos también, somos los que vamos a poner esas sillas y a sacar las sillas y a limpiar la sinagoga. No digo que no se haga eso, pero no hay, por ejemplo, tantos empleados en la comunidad que hay uno que hace esto, otro que hace esto. Todos ayudamos en todos. Las comunidades son mucho más democráticas, la comisión directiva también, son gente que están involucradas desde el principio, somos más como grupos de familia, ¿sí? Y yo o sea, en realidad, dentro de todo lo que hago, me gustan también las otras cosas. O sea, nosotros también en la América Latina tenemos en la cabeza que el rabino solo el rabino, rabina de púlpito, o sea, de sinagoga. Hay muchas otras opciones. Y entre todas las que yo hago, bueno, hay muchas más que me gustan, que no sé si iba a tener oportunidad de hacer eso fuera de Israel. O sea, bueno, todo lo que hago con el Kotel, que yo creo que es histórico en general, por la etapa histórica que nos toca vivir. Y bueno, todo lo demás que al trabajar también en las oficinas del movimiento Masortí, vemos realmente las luchas cotidianas con todas las cuestiones políticas por el pluralismo en Israel, que a ustedes les va a llegar, o les llega, ¿sí? O sea, trabajamos por todos, ¿sí? Por ustedes, por la gente que vienen aquí a Israel para que su judaísmo sea reconocido como el que nosotros crecimos, ¿sí? Que no haya esa diferencia entre que fuera de Israel uno es totalmente, y está totalmente identificado con una comunidad, se siente judío o judía de todas maneras, y cuando llega a Israel ve que el gobierno o el Estado o la política no nos da igualdad de oportunidades. Así que por ahora no me veo fuera de Israel en ciertos tipos de trabajo. Lo que dice Sandra recién es muy cierto. Cuando alguien hace aliyá, por ejemplo, o presenta sus documentos con una conversión hecha por nosotros o por alguna sinagoga conservadora, entonces hay que hacer una gestión extra siempre para que esos documentos sean reconocidos, sean validados, y ahí la oficina Masortí nos ayuda mucho. Preguntan aquí una pregunta que yo siempre tuve miedo para mí. Dicen, si no hubieses querido ser rabina, ¿qué te hubiese gustado hacer? ¿Cuál es la respuesta, Gustavo? Bueno, yo te voy a contestar. Después de años de dar la pregunta, decidí que quisiera ser comediante, hacer stand-up. Pero bueno, eso en otra vida. No, para mí, ¿qué respuesta darías en mi No, lugar? tú serías comentarista deportiva, yo estoy seguro de eso. Bueno, comentarista ya es porque crecí en la época que no me dejaban jugar al fútbol como mujer. Si hubiera nacido en esta época donde es más liberal, más posibilidades de ser deportista, futbolista, probablemente. Pero ahora tenés que borrar esa parte para mi mamá. No, la verdad que a mí siempre lo que me gustó es la educación, ¿sí? La parte educativa, en este caso, por supuesto, el judaísmo. Y por eso yo digo que dentro de todo lo que, de definir mi trabajo como rabina, a mí lo que más me gusta, el rabino es un maestro más que nada, ¿sí? Esa es la parte que a mí me gusta, es hacer educadora, que también creo que es la manera de lograr los cambios, ¿sí? Educar, enseñar, transmitir valores, eso es lo que me hubiera quedado con la parte educativa sin, no sé, sin el título, que el título rabino también es parte de eso, pero educación es lo mío. Bueno, estamos llegando ya en Jerusalén, es casi la 1 de la mañana. Eh, Así que es agradecimiento doble a Sandra por la trasnochada. Eh, y terminó Tisha B'Av, que es una jornada de duelo por la destrucción del templo de Jerusalén. Eh, ¿qué mensaje de esperanza, qué mensaje así de ilusión de cara al futuro, dejando de lado obviamente la política y estas cosas que son desgastantes, pero que al final son coyunturales? Eh, pero ¿qué mensaje tienes para compartir en una jornada así, viviendo en Israel, siendo la capital, en Jerusalén, la capital del Estado? Bueno, muchos de los mensajes ayer también, después de la lectura de la Megilá Teijain, de Tisha B'Av, hicimos también, generalmente hacemos en las plazas de los barrios, ¿sí? Estos encuentros así se llaman encuentros de diálogo. Ayer lo hicimos por Zoom, por la situación.
Pero el mensaje que salió en todo esto primero es el del diálogo, ¿sí? De aceptar, de reconocer al otro, aceptar y tratar de aprender, escuchar y entender a los demás. Y volviendo al tema, el educar, ¿sí? Abrirse la cabeza para permitirse leer y estudiar y aprender y no quedarse con el que siempre fue así o siempre nos dijeron así. Les voy a contar solo una anécdota. Cuando vienen los grupos de los movimientos juveniles por un año de capacitación aquí en Israel, tienen un día que... Exacto, Shnat, que hablan, tienen un día que hablan de religión y Estado y conocen a diferentes personas de diferentes movimientos. A mí me tocaba hablar con estos grupos es justamente nuestra parte del cóctel, porque así empezaba con la historia del lugar y contábamos las mujeres del muro y qué cosas podemos hacer las mujeres que no hacíamos. Grupos sudamericanos, por supuesto, latinoamericanos, porque también había gente de América Central, de México y todo. Y me tocaba, cuando contaba todas estas cosas y los logros y las mujeres y tal, yo veía la cabeza de las niñas haciendo así, apoyando lo que yo decía, algunos niños, sí, o jóvenes mirando así indiferentes, y siempre había uno o dos que me decían con una manera de ver más conservadora, decía, pero tú lo que tú dices no está bien, y digo, ¿por qué? Y yo decía, ¿por qué? Porque no está escrito, porque eso está escrito en la Torá. Le digo, sí, ¿dónde está escrito? Ahí ya no tenían respuesta. Entonces, no, entonces cuando seguía contando me decía, pero eso está mal. Y le digo, ¿por qué? Porque nunca fue así. Le digo, no es verdad, y daba fuentes y estoy contando que eso me pasó con un chico específicamente. Entonces, cada vez que yo seguía contando cosas, sus respuestas eran porque está escrito en la Torá, porque siempre fue así, porque no es lo que me enseñaron o lo que sea. El rabino dijo. También, ¿sí? Y cuando fueron subiendo como me iba interrumpiendo, fueron subiendo un poquito los tonos de los dos lados. Cuando terminó la charla, que terminamos todo bien, el joven de 17 años, 18 años, o sea, ¿qué edad tienen? Se acercó a mí y me dijo, le pido disculpas, sí, fui un poquito así, pero realmente dijo cosas que yo no había escuchado antes, o sea, me cambió todo lo que yo estaba pensando. Entonces yo le dije, bueno, también te pido disculpas si subí los tonos, pero me estás interrumpiendo con a veces cosas que no tenés los suficientes conocimientos, las suficientes fuentes para discutir. Entonces él me dijo, él dijo una frase que eso es con la que yo me quedo de la conclusión de todas esas charlas. Me dijo, bueno, me parece que tengo que sentarme y leer más. Y yo creo que esa es la conclusión, ¿sí? O sea, no quedarnos con lo que siempre nos dijeron, con esa frase del que siempre fue así. Sentarnos y leer y no dejar que solamente otros nos digan cosas, ni lo que yo les digo, ¿sí? Siéntense, busquen las fuentes, lean, y cada uno que interprete desde su punto de vista, por supuesto, buscando una orientación, si no entiende, preguntar a algún profesor, a un maestro, un rabino, o entre dos amigos que puedan ver si comprenden de la misma manera, y abrirse las cabezas, ¿sí? Leer, estudiar, entender. Las cosas que siempre nos dijeron y que siempre nos enseñaron así, tenían un objetivo en un momento, ¿sí? En una sociedad que era patriarcal, que sigue siendo patriarcal, pero ya con las voces de las mujeres escuchándose más fuerte, y saquen sus propias conclusiones, pero en base a lo que ustedes entienden y no con lo que ustedes les digan desde afuera. Buenísimo, buenísimo el mensaje. Mil gracias, Sandra. Hay varios mensajes en el chat que tienes para ti de felicitaciones y cosas por el estilo. Así que no te vayas sin leerlos. Así que bueno, mil gracias. Hemos grabado la charla con permiso de Sandra. La vamos a compartir en nuestras redes para que las puedan volver a ver o la puedan compartir con amistades en nuestro canal de YouTube. ¿Ok? Así que, sí. No, que están diciendo que conocieron a una pareja de rabinos en Costa Rica, son Rami y Daniela, son amigos nuestros. Claro, muy bien. Muy bien, así que bueno, Sandra, un beso grande, cuídate y que nos podamos volver a encontrar pronto, ¿ok? Muchas gracias. Y que Olimpia salga campeón. Beso. Cariños para Dan también, un beso grande. Gracias a todos, gracias por acompañarnos. Saludos, Bielka. Gracias, chao. Gusto en verla. Igualmente, cariños para la familia. Chao.